bastante importante. No solamente es saber aplicar soldadura, saber procesos de soldadura, sino también el tema de seguridad en soldadura. Es súper importante tener eso en cuenta. Entonces vamos a comenzar con un video. Les voy a mostrar un video de introducción eh, para que lo miren y miremos, retomamos nuevamente con una presentación y iniciamos la capacitación. Bienvenido a la serie de seguridad para soldaduras de Lincoln Electric. No importa si vas a soldar por primera vez o si eres un soldador experimentado, lo importante es saber hacerlo de forma segura. David, mi amigo, nos enseñará prácticas de seguridad sobre los siguientes temas: descarga eléctrica, gases o emanaciones, incendios y explosiones, seguridad del lugar de trabajo en diferentes situaciones, escape del motor y seguridad del tráiler, etiquetas de advertencia y documentos de seguridad, equipo de protección personal, corte con soplete y corte por plasma CNC. ¡Comencemos! Entonces, como pueden ver, el tema de seguridad de soldadura es supremamente importante. ¿Por qué? Porque eh, no solamente es para las personas que sean experimentadas, no solamente es para las personas que tengan muchos años en temas de soldadura, sino que para personas de cualquier tipo, digamos que de nivel en temas de soldadura, hay que tener el tema de prácticas en soldadura. Eh, la soldadura tiene varios riesgos y son riesgos que pueden causar la muerte, pueden causar alguna lesión en el organismo, pero está asociada a muchos riesgos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hablar de los riesgos. De pronto la hora no nos va a dar todo el tiempo en profundidad, pero lo importante es que ustedes se queden con algún tipo de conocimiento, que les quede eso ahí abordado en su memoria, donde cada vez que vayan a hacer una soldadura, sepan que se tengan que proteger. Y vamos a ver cuáles son esos riesgos asociados, vamos a ver cuáles son algunas consecuencias que puede haber, por qué la soldadura es un tema altamente riesgoso. Todos están viendo la presentación, pueden confirmar en el chat para estar Sí, sí, se seguros. ve. Ujú. Ah, ok, Sí, lo estamos viendo. gracias. Listo. Entonces vamos a definir algunos términos que tenemos acá. Son unos términos que tienen una definición un poco no tan compleja. Lo que hicimos fue que la reducimos al máximo para que ustedes puedan entender. Entonces, soldadura, pues lo primero que tenemos que saber es que es soldadura. Nosotros podemos tener o hay alrededor de casi 80 procesos de soldadura. Hay procesos de soldadura de toda la clase, hay unos que incluyen un tema de fusión, o sea, temas de alta temperatura. Hay procesos de soldadura donde la temperatura no es mayor, hay procesos de soldadura donde son procesos mucho más avanzados, procesos microestructuralmente más avanzados. Entonces, digamos que es un área bastante amplia. Pero soldadura es, digamos que la acción de unir, en este caso, metales por fusión, si estamos hablando de soldadura por arco, por fusión, donde los metales llegan a un estado líquido, luego de ese estado líquido pasa a un tema de solidificación, eso es extremadamente rápido. Si hay alguno, bueno, acá la mayoría que están, si han soldado en algún momento, se dan cuenta que cada vez que van a hacer un cordón de soldadura, un punto de soldadura, con cualquier proceso, con electrodo revestido, con SMAO o con MIG, MAW o con alambre tubular, vemos que hay un charco de fusión o vemos que el metal se vuelve líquido. Entonces nosotros conseguimos puntos de fusión de los metales bastante altos. O sea, que esto quiere decir que tenemos temperaturas extremadamente altas. Nosotros en soldadura podemos estar hablando de temperaturas hasta de 6.000 grados centígrados. Entonces ya con eso ya nos da una idea de que hay un riesgo ahí, hay un riesgo de quemadura. Entonces ya comenzamos a trabajar altas temperaturas, ya es un riesgo bastante alto. El tema de seguridad, pues son todas las técnicas de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo mediante reconocimiento, evaluación y control de los trabajos realizados.
Esto es súper importante, reconocimiento, evaluación y control de los trabajos realizados. El tema de soldadura no solamente nos debemos proteger nosotros como operadores, como soldadores, también hay que proteger a nuestro alrededor. Si yo estoy soldando en un sitio abierto, yo tengo toda la protección, pero hay unas personas que están cercanas por ahí rondando y posiblemente la radiación que genera la soldadura les comienza a afectar. Entonces, terminan eh, escandilados con los ojos, terminan con quemaduras en la piel, siendo que no son soldaduras. Entonces, debemos hacer un tema de reconocimiento, un tema de evaluación y cómo controlamos esa o cómo mitigamos esos riesgos que están asociados a la soldadura. Accidente, pues cualquier acto no deseado que como consecuencia puede provocar lesiones, daños a las instalaciones, medio ambiente o incluso la muerte. El riesgo es la exposición a una situación donde hay posibilidad de sufrir daño. Entonces, constantemente nosotros estamos sometidos al riesgo. Digamos que si nosotros vamos a atravesar una calle y en la calle hay un puente peatonal y no lo utilizamos, sino que atravesamos corriendo por una avenida, pues es un riesgo, ¿sí? ¿Cómo mitigamos ese riesgo? Pues subamos por el puente peatonal. Entonces, si atravesamos la calle, pues tenemos un riesgo que nos puede accidentar un carro, nos puede estrellar, o sea, hay un riesgo alto. Pero ¿cómo lo minimizamos? Utilizando el puente peatonal. Y accidente de trabajo, pues es todo accidente, digamos, no deseado, un suceso no deseado, que está, digamos que vinculado al trabajo donde nosotros estamos realizando. Es decir, yo estoy en una empresa y salí a las 6 de la tarde de turno y tengo moto, cogí la moto y en la esquina eh, pasa y me accidenté, hay una alcantarilla rota, no sé, me caí, me accidenté. Pues es un accidente, pero no es un accidente de trabajo porque no fue mi jornada laboral. Entonces, esos son temas para que los tengan en cuenta. Aquí hay una frase que utilizamos mucho donde dice, soldar es una labor segura cuando tomamos todas las medidas de seguridad. Hay muchas personas, posiblemente estén acá, que tienen algo de temor de utilizar soldadura. Cuando hemos hecho capacitaciones en home center de forma presencial, en algunos home centers de forma presencial, hay mucha gente que va, que dice, no, yo quiero aprender a soldar, pero me da algo de miedo. O también hemos escuchado casos donde dice, yo he soldado, pero eh, en la noche no pude dormir porque no pude con los ojos, con el ardor en los ojos. Pero ¿por qué pasó eso? No, es que no utilicé careta. No tienen conocimiento. ¿Por qué no utilizó esa careta? ¿Por qué no? De pronto no tiene un conocimiento que debía haber utilizado careta. Uno encuentra en internet muchos videos en Facebook, muchos videos donde hay gente soldando sin guantes, gente soldando eh, descalzo, gente soldando en chancletas, eso soldando con manga corta, camisas manga cortas. Me he puesto a leer, me he puesto a leer comentarios, entonces muestran la foto de la soldadura, todo bien, qué buena soldadura, va bien, pues puede tener muy buena soldadura, puede tener muy buena aplicación, pero está mal porque no está utilizando los elementos de protección personal, se está afectando la salud de él ahí, está involucrada. Pero cuando ignoramos todas las medidas de seguridad, puede resultar en accidentes con lesiones e incluso la muerte. Entonces, soldar es una labor muy segura, pero si no utilizamos los elementos de todos los elementos de seguridad industrial, eh, básicamente estamos en un riesgo ahí latente, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué riesgo tenemos asociado a la soldadura? Tenemos el riesgo eléctrico, ese es un riesgo que estamos ahí todo el tiempo. Riesgo de radiación, vamos a hablar un poco de qué radiaciones hay. El ruido, posiblemente estemos trabajando en en un taller donde utilizan pulidora, donde utilizan tronzadora, donde hay torno y eso genera ruido, el entorno hay ruido y también nos puede afectar. El tema de gases, mucha gente no ve este tema grave. Para mí personalmente es un tema bastante grave, ¿sí? Porque por lo menos un soldador como una persona que practica soldadura o que hace la actividad de soldadura utiliza la careta.
pero no utiliza protección respiratoria. Ahorita nos vamos a dar cuenta que esos humos que genera la soldadura son extremadamente malos. Y el riesgo de incendio, tenemos aquí altas temperaturas, tenemos materiales con calientes que pueden ocasionar algún tipo de incendio. Entonces vamos a mirar cada uno, vamos a tratar de explicar cada uno y si ya saben, si tienen alguna duda la pueden escribir por el chat o no las pueden o pueden alzar la mano. Entonces el primer riesgo que hablamos es el riesgo eléctrico, ¿sí? Nosotros en temas de soldadura estamos hablando de utilizar tensiones o voltajes altos. Hay máquinas de soldadura por arco que las conectamos, la podemos conectar a 110, la podemos conectar a 220 o incluso la podemos conectar a 440. Entonces ya ahí tenemos un riesgo bastante eh, latente. No sé si han escuchado si es muy común uno escuchar, lo que mata no es el voltaje, lo que mata es el amperaje. Pues no es tan cierto, ¿no? Cuando nosotros conectamos una máquina, digamos que tenemos una máquina que la utilizamos para hacer, como dicen por ahí, marañitas, arreglos pequeños, arreglos locativos en nuestros hogares. Digamos que hay personas que son aficionadas a la soldadura y les gusta tener su máquina de soldadura pequeña, de capacidad pequeña en la casa, donde yo la pueda conectar a 110. Cuando yo la conecto a 110, normalmente o en Colombia, la cantidad de amperaje, la cantidad de energía que nos venden o que nos suministran las empresas de distribución son 15 amperios. Entonces ahí tenemos 15 amperios con 110 voltios, ¿sí? Pero si ya yo conecto esa máquina a 220 voltios o a 440 con esos mismos 15 amperios, pues ya puedo tener una consecuencia. Para que me entiendan un poco, el voltaje es una fuerza que impulsa los electrones, que en este caso sería la corriente, por un conductor eléctrico. Entonces, ya ahí comienzo a tener un riesgo. Entonces, hay algunas recomendaciones. Instalar el equipo adecuadamente, ¿sí? Apagar el equipo antes de hacer trabajos de locación de avería, mantenimiento, ¿sí? Cortar la electricidad de alimentación usando el interruptor de la desconexión en el equipo de alimentación siempre. Cuando ya dejemos de utilizar la máquina, pues lo más conveniente es apagar la máquina. Hay dos, digamos que hay dos, cuando yo conecto un equipo de soldadura, sea 110, sea 220, sea 440, cuando yo conecto un equipo de soldadura, vamos a poner un ejemplo a 440 voltios. Una máquina de soldadura, ¿qué es? Una máquina de soldadura es un dispositivo que baja el voltaje y sube el amperaje. Entonces, si yo la conecto a 440, el dispositivo que hace eso es un transformador. Entonces, lo que hace el transformador es esos 440 bajarlo. Cuando baja el voltaje y me le da salida y por los bornes de la máquina da salida de voltaje, ese voltaje se llama voltaje en vacío. Normalmente una máquina está entre 50 y 100 voltios. O sea, de esos 440, eh, la máquina baja entre 50 y 100 voltios. ¿Eso para qué es? Porque una máquina de soldadura realmente no necesitamos un alto voltaje para iniciar arco eléctrico. Y otra es para proteger al soldador. Pero sube el amperaje. Si nos entran 15 amperios, con 15 amperios, pues posiblemente no tenemos un rango tan amplio de hacer soldadura. Tenemos que hay máquinas que comienzan desde 5 amperios hasta 1200, 2000 amperios, hay máquinas. Entonces, ese bajo amperaje lo sube. Entonces, cuando nosotros hacemos soldadura por arco, digamos que ese amperaje de voltaje en vacío, ese entre 50 y 100 voltios, inicia el arco y sigue bajando. Si estamos utilizando electrodo, sigue bajando el voltaje, pero el amperaje sube. Si cogemos un electrodo de un octavo, no sé, 7018 y le ponemos 130 amperios, más o menos me van dando, cuando estoy haciendo arco, más o menos da entre 12, 18 voltios, 15 voltios, es lo que mido cuando estoy haciendo arco eléctrico. Entonces, sigue bajando el voltaje, porque es una forma de proteger al soldador. Entonces, si yo llego a tocar eso,
posiblemente sienta algún tipo de cosquilleo, algún tipo de corriente, no es tan fuerte porque no hay mucho voltaje. Pero si la máquina tiene algún tipo de defecto, tiene algún tipo de daño en la entrada digamos que en la entrada de la LAM, en la entrada de los 440, en la entrada de los 220, posiblemente lo pueda tocar y va a haber un tema de accidente. Entonces, estas son algunas fotos que tenemos. Es una foto muy común que hay en Internet, pero es muy explícita realmente. Esto es por un tema de conexión, de electricidad. Cuando entra electricidad en el cuerpo, lo que hace es que la electricidad trata de salir por las extremidades y casi siempre pues nos daña algún tipo de órgano en el cuerpo. Entonces, recomendaciones para evitar descargas eléctricas: apagamos la máquina cuando no está en uso, usamos guantes adecuados. Los guantes de soldadura no son para coger piezas calientes, eso es importante, se lo tengo que decir. Y pues nunca pararnos sobre agua. No sé si han visto videos, de pronto por ahí dirá alguno, pues yo he visto un video donde están soldando, que por ahí lo he visto común, donde están soldando tubería y las personas están metidas prácticamente en barro. Sí, sí lo hay. No es la recomendación, pero sí se puede. Lo importante es que ustedes no tengan humedecidas las manos. Siempre que uno, porque si uno le toca soldar con barro o está metido por allá en algún tipo de montaña, soldando tubería, ¿no? Qué sé yo, eh, traten de evitar que las manos, las extremidades superiores no estén húmedas, no estén mojadas. Si están soldando en un clima que es bastante caliente por todo lo que uno se pone como protección, pues comienza a sudar. Traten de tener un pañito o una toalla donde puedan secarse, porque la humedad es conductora eléctrica, el agua es conductora eléctrica, perdón. Y más el sudor, que tiene un tema de salinidad, y eso, el sodio ahí, eso tiene un tema de bastante circulación de corriente. Entonces, conectar el equipo también es adecuado, los cables del equipo de soldadura, los cables de poder, el cable de puesta a tierra, el cable de la masa, el cable de la alimentación, ¿sí? El portaelectrodo, hay que revisar el portaelectrodo, hay que revisar la pinzamasa, que estén en orden, que los cables no estén rotos. Posiblemente por el uso los cables se comienzan a cuartear, hay que revisar eso, que en el momento no puedo comprar el cable, que no tengo la disposición del cable, pues ponerle cinta, porque todo eso puede ser un riesgo. Hay que evitar al máximo el tema del riesgo eléctrico en la soldadura. Las máquinas que utilizábamos antes, las máquinas grandes, las máquinas transformadoras, tenían un riesgo mayor. Las máquinas que utilizamos ahora tienen un tema de protección. Hay unas máquinas que traen un dispositivo de reducción de voltaje, o se conoce como BRD. Ese BRD nos ayuda a proteger al soldador. Realmente yo he escuchado, tengo ya varios años trabajando el tema de soldadura, he escuchado muy poco el tema de electrocución en soldadura. Sí ha pasado, y ha pasado en empresas grandes en Colombia, ha pasado. Pero digamos que ahora con la nueva tecnología, con todo el tema de prevención en las empresas, pues se ha disminuido mucho, ¿sí? Entonces aquí les voy a poner eh, un video corto para que vean un poco y entiendan un poco lo que hemos hablado. Hola David, ¿estás listo para aprender sobre las descargas eléctricas? Bien. Las descargas eléctricas son uno de los riesgos más graves e inmediatos que enfrentan los soldadores. Puedes recibir una descarga eléctrica cuando tocas dos objetos metálicos que están eléctricamente vivos. David, frente a ti hay un cable con corriente que se ha separado. Si tocas ambos cables... David, dije sí. Escucha atentamente. Si tocas ambos cables, tu cuerpo experimentará una descarga eléctrica. Afortunadamente, la tensión entre esos cables es relativamente baja. Pero supongamos, David, que te encuentras en lo alto, como en una escalera. David, no subas por la escalera. Dije, supongamos.
Si estuvieras en una escalera, una descarga de baja tensión podría sobresaltarte tanto que provocaría tu caída, lo que podría originar una lesión permanente o incluso la muerte. No te preocupes, David. Esto es un dibujo animado y se puede recuperar de cualquier lesión. La gravedad de una descarga eléctrica se ve influenciada principalmente por la magnitud de la corriente que fluye por su cuerpo. Otro aspecto importante es el tipo de corriente que produce la descarga: corriente alterna o corriente continua. No prestamos atención en la clase de física, ¿cierto? Bueno, intentemos ilustrarlo de otra manera. Este es Brian. Brian es una corriente continua de baja tensión. Si entras en contacto con Brian, puede que la descarga inicial en tu cuerpo no sea grave. Sin embargo, si permaneces en contacto con Brian durante un periodo de tiempo prolongado, aumenta la posibilidad de lesiones corporales. Afortunadamente, puedes soltar a Brian en cualquier momento. No obstante, hemos invitado a su amigo Ted a que sea corriente alterna de alta tensión. Si entras en contacto con Ted, no solo la descarga inicial será sumamente peligrosa, sino que la corriente alterna podría provocar contracciones musculares incontrolables que causen la incapacidad de soltar a Ted e incluso detener tu corazón. Esta es una situación potencialmente letal. Continúa, Ted. Sé que no quieres hacerlo, pero estamos impartiendo valiosas clases de seguridad y es fundamental demostrarlo para que David lo comprenda. Gracias, Ted. Así es. Verás, David, cuando soldes, encontrarás corriente alterna y corriente continua en diversas tensiones. Todo puede ser muy peligroso, incluso letal bajo ciertas circunstancias. Una descarga eléctrica recibida mientras soldas puede oscilar entre 20 y 100 voltios y se denomina descarga de tensión secundaria o por soldadura. La tensión dentro del equipo de soldadura, sin embargo, suele ser más alta y oscila entre 120 y 575 voltios o más. Una descarga eléctrica de esta magnitud se denomina descarga de tensión primaria y es más que suficiente para causar una lesión grave o la muerte. Ya, David, no tienes por qué tener miedo, pero es fundamental comprender claramente los riesgos cuando trabajes con electricidad a fin de que tomes las medidas de seguridad adecuadas para asegurar una carrera larga y segura en la industria de la soldadura. Entonces, como pueden ver en el video, creo que fue bastante claro. Depende mucho cuando hablan de la tensión es el voltaje. Cuando hablan la cantidad de corriente, pues es el amperaje. Entonces, como pueden ver, nosotros todo el tiempo estamos hablando o estamos utilizando corriente alterna, que es la corriente más peligrosa para el tema de descargas eléctricas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro riesgo que también está latente en la soldadura es el riesgo de radiación o protección visual. En la soldadura básicamente tenemos dos tipos de radiación. Una que es radiación ultravioleta, ¿sí? Y otra que es radiación infrarroja. La radiación ultravioleta, pues básicamente eh, es la que la sentimos en soldadura en forma de luz, ¿sí? Eh, la sentimos, la percibimos en forma de luz, aunque es una radiación invisible para el ojo humano, ¿sí? Esa radiación la sentimos todos los días, cada vez que salimos a la calle y hay sol, el sol está así el de las 12 de mediodía, nos genera radiación ultravioleta y si salimos mucho tiempo a la calle, si vamos de paseo al mar, a la playa o a cualquier lado y nos asoleamos mucho, pues tenemos quemadura, ¿no? Que me siento insolado, quemaduras de primer grado eh, y el sol está a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y ahora cuando estamos soldando, que tenemos ahí prácticamente un pequeño sol con temperaturas extremadamente altas, 2500 grados centígrados, 3000 grados centígrados, a menos de 50 centímetros, pues vamos a sentir la radiación mucho más. Entonces, esta radiación se llama radiación no ionizante e ionizante, que quiere decir que cuando hablamos de radiaciones ionizantes y no ionizantes, esa radiación entra en la piel, entra en unas micras de la piel, o sea, entra muy superficialmente, pero ya con que entre, ya comienza a hacernos un daño. Lo puse acá, la radiación ultravioleta básicamente se clasifica en A, B, C,
A la más suave, C la más alta. En la soldadura tenemos básicamente radiación C, o sea, la más perjudicial para uno. ¿Dónde lo sentimos? Si no utilizamos la careta adecuadamente, pues podemos tener problemas en los ojos, pero no solamente en los ojos. Cuando ahorita vamos a ver un tipo de careta, las caretas también nos ayudan a proteger la piel. Hay mucha gente que utiliza gafas para soldar, por ahí las venden, si venden muchas gafas para soldar, especialmente para soldar, pero solamente me protegen los ojos. ¿Y qué pasa con la cara, con la piel de la cara que está expuesta a la radiación? Nos vamos a quemar. La radiación infrarroja básicamente es una radiación térmica. Aquí tenemos metales que alcanzan temperatura. De pronto la gente que tiene trabajando mucho tiempo en soldadura, ya conoce que más o menos que si el metal lo ponen rojo, carmesí, rojo tal, amarillo, tal, color amarillo, hay unas tablas donde identifican más o menos donde una temperatura del metal. Entonces esos metales también alcanzan temperaturas altas y esa temperatura comienza a generar radiación en forma de calor. También nos puede afectar la piel, ¿sí? Es luz visible, la vemos, la sentimos en forma de calor, nos puede también penetrar en la piel hasta 0,8 milímetros de profundidad en la piel. Entonces ya podemos encontrar, no sé si les ha pasado que a veces uno suelda sin manga, y espero que no, que ustedes no lo hagan, sin manga larga o sin protección en los brazos o sin protección en la cara y sentimos que ya por la noche la cara la tenemos como estirada, como nos arde, en algunos casos pues sentimos quemadura de primer grado en la cara. Entonces, ¿qué puede ocasionar este? Pues irritación, arrugas, pérdida de elasticidad, manchas, cáncer de piel, ¿sí? Dolor ocular cuando llegamos en la noche, sensación de cuerpo extraño en los ojos. Eso se llama fotoqueratitis, realmente la palabra que uno siente como sensación de arena caliente en los ojos. Casi siempre lo que cuando empezamos a soldar nos sucede eso, porque no tenemos la habilidad de cerrar la careta adecuadamente o no tenemos una careta que sea fotosensible, sino que no alcanzamos a cerrar la careta y nos coge el arco, o si estudiamos en algún instituto donde hagan soldadura y de pronto el compañero no nos avisó que iba a hacer arco eléctrico y cogió y nos cogió el arco y llegamos por la noche a la casa y no podemos dormir, ¿no? Entonces hay que tener pendiente eso. Lagrimeo, fastidio a la luz o fotofobia, deslumbramiento, que es cuando lo que le llama uno que me escandilé, me deslumbré. Ahí la recomendación es parar, reposar los ojos unos 5 o 10 minutos y volver a iniciar. Visión borrosa, cansancio visual, quemaduras de retina, quemaduras de córnea, cataratas, pérdida parcial de la visión. Entonces son una cantidad de cosas que tenemos asociadas a la radiación. ¿Cuál es la protección que debemos utilizar? Hay varios tipos de caretas. Hay unas caretas estas como tipo paleta. Son caretas que no sirven para soldar, sino que si alguien está para una persona, por ejemplo, que supervisa el tema de la soldadura o que va a ver algún tipo de aplicación específica, solamente para mirar, porque es una careta que al final podemos tener problemas con cuando la sostenemos. Tenemos unas caretas que son fotosensibles, que pues son caretas un poco ya modernas, son electrónicas, cada vez que siente el arco, la careta se activa y cierra, el vidrio pues se vuelve oscuro. O tenemos caretas, hay caretas de vidrio fijo. Las caretas no solamente, como les decía, sirven para proteger de la radiación, sino sirven para proteger la cabeza, el cuello, toda la parte de la cara. Hay caretas que tienen vidrios fijos. También no quiere decir que ahora que deben utilizar la careta son fotosensibles o deben utilizar la careta eh, que no es fotosensible. Entonces, no, es una careta que cumpla con las condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Los vidrios, la protección visual, la selección del filtro apropiado, como se conocen los vidrios, depende del proceso de soldadura y depende del aparato que estamos utilizando. Estos números son los números de los vidrios. Los vidrios vienen por una normatividad según la ANSI Z87.1, creo que es, si mal no recuerdo. Esa es una normativa americana donde nos dice cuáles son los vidrios. Ya han hecho un estudio bastante grande donde nos dicen cuáles
digamos que el tinte, digámoslo así, de los vidrios que debemos utilizar o qué tan negro debe ser el vidrio. Entonces, por ejemplo, para el proceso de electrodo revestido, cuando estemos utilizando amperaje desde 20 amperios, ya debemos utilizar vidrio 9. Normalmente nosotros siempre estamos en el rango cuando vamos a soldar electrodos de 332, electrodos de un octavo, estamos entre 80 y 175 amperios. Recomiendan ya vidrio 11, de ahí para adelante vidrio 12. Lo que uno recomienda es, con todos los procesos, si usted tiene una vista 20-20, si no tiene problemas visual ni nada. Y si uno utiliza gafas, pues lo que hace es corregirla uno y tratar de llevar la vista 20-20. Uno siempre debe utilizar vidrios de 12 en adelante. Hay gente que se acostumbra a soldar con vidrio 11 y es 20-20 o vidrio 10. Yo he visto soldadores que soldan con vidrio 10 y tienen la vista perfecta. Son 20-20, no utilizan gafas, no tienen ninguna dificultad visual. Pues la recomendación es no utilice ese vidrio tan claro. ¿Por qué? Porque es un vidrio que realmente se utiliza para hacer, por ejemplo, soldaduras de plasma, soldaduras que el arco no es tan fuerte. Entonces, la recomendación es utilizar vidrio 12. Esas caretas que son fotosensibles, pues tienen la ventaja de que uno puede seleccionar el vidrio adecuado. O si uno utiliza careta fija, pues comprar el vidrio número 2. Y esto también es importante, vidrios que estén certificados con la norma ANSI 87 o 27.1, porque si no es un vidrio que no está certificado, el tinte que tiene no es adecuado. Van a tener un tinte de gafas de oscuras de esas de sol, no. Eso trae una serie de elementos, por lo general tiene unos elementos que se llaman tierras raras, que tienen una combinación para que pues pueda resistir la radiación o no pase la radiación de la soldadura, la ultravioleta y la infrarroja. ¿Sí? Eh, la procesión auditiva también es importante. El ruido es supremamente importante. El ruido está asociado a muchas cosas, ¿no? Nos afecta básicamente, eh, son los, digamos que nos va directamente a afectarnos un tema eh, o sea, afecta los huesos más pequeños y más débiles que tiene el cuerpo humano, los huesos del oído. Nos afecta también el tema del equilibrio. Eso tiene un nombre, no, se me fue la palabra ahora de la enfermedad que hay. Si alguno puede escribir ahí por el chat cuando parte del ruido afecta ese tipo de enfermedad, que uno tiene equilibrio, que uno no se sostiene, tiene sensación de mareo. Ahorita de pronto se me viene a la cabeza y le digo. Entonces, bueno, se dividen en dos, en tapones y orejeras, creo que ya por ahí escribieron vértigo. Gracias, Juan Ricardo Cuellar, muchas gracias, el vértigo. Les cuento una anécdota. Nosotros en Lincoln tenemos digamos que un instituto, para que entiendan un poco, que hacemos cursos de soldadura en Bogotá, y había una persona que no era soldador, nunca fue soldador, tenía otra profesión, y una vez nos llegó y dijo, yo quiero hacer curso de TIC en aluminio, me interesa aprender a soldar TIC en aluminio. Cuando uno está soldando TIC en aluminio, utiliza corriente alterna y alta frecuencia por un tema de oxidación del aluminio, y lo que eso genera un ruido, eso genera un ruido, y él llegaba, soldaba normal, es un ruido, para muchas personas es un ruido normal, puede soportar, hay muchas personas que son sensibles más que otras. Y me cuenta que una vez se levantó y pues le dio como vértigo, ¿no? Pues lo que uno lo asocia es a colesterol. Tengo malo el colesterol, voy a hacerme examen. Se hizo los exámenes bien. Pasaron los días con tema se paraba y me decía que quedaba todo negro, casi que se cae y todo. Entonces fue donde el doctor nuevamente, mira, ¿qué me está pasando? El doctor pues ya comenzó a hacerle preguntas. ¿Qué trabaja usted? No, pues yo trabajo en oficina, hago esto. No, ¿qué más? Pues no, la oficina no es posible, pues no está haciendo nada. Se acordó, yo estoy haciendo un curso de soldadura donde el proceso de soldadura genera un ruido. Y comenzaron, y
y el doctor lo que le dijo es que el ruido le está afectando, le comenzaron a hacer examen y todo. Entonces pues ya se colocaba protectores auditivos. Entonces, yo he soldado muchas veces con ese tipo de proceso, con TIC, corriente alterna de alta frecuencia para soldar aluminio, pues nunca me ha afectado. Pero hay personas que son más, digamos que sensibles a eso que otras, ya les estaba afectando. No soldaba todo el día, podía soldar unas 2, 3 horas al día y ya le comenzaba a afectar. ¿Sí? Entonces, hay un tema ahí bastante complejo. Entonces, los ruidos podemos tener tapones o orejeras. Eso tiene una medición, la tasa de reducción de ruido o la TRR. Esa mide la efectividad de los tapones o orejeras. Entonces, tenemos unas divisiones. Se divide como la TRR 31. Son esos protectores auditivos que son como de esponja, son de un material como de esponja. Eh, ¿Eso para dónde se utiliza? Para uso continuo donde hay mucha humedad. ¿Por qué? Porque si yo estoy con unos tapones diferentes que no absorban humedad, es un foco de infección. ¿Sí? Es un foco de infección. Entonces es un sitio donde hay la humedad de bastante, donde yo comience a sudar y tenga que permanecer constantemente con un tapón o una orejera, puedo acumular ahí sudor y eso puede ser un foco de infección. Entonces esto lo que hacen es que también cuando uno se los coloca, ellos absorben humedad, aumentan la efectividad de la reducción del ruido, pero lo que se recomienda es que no son, se usan de uso continuado, pero se terminó la jornada y a la basura. Porque si esto ya está lleno de sudor y todo, no lo voy a coger y lo voy a lavar y lo voy a... No, hay que botarlo, hay que desecharlo. Normalmente uno los encuentra mucho en la empresa como desechables. Si uno va a hacer una visita a una empresa, pues le dan esos taponcitos desechables de esponja, no sé si es un material con esponja, pero no creo que sea esponja, pero son de esponja. No, la verdad no, ahí sí me corta. Si alguno sabe, también nos puede escribir ahí. Neuropatía, enfermedad, Jason Steven. Sí, pues, bueno, no lo había escuchado, pero me imagino que es asociado al ruido. Gracias, Jason. Ahí todos aprendemos. Aquí todos aprendemos. Hay unos tapones también que se utilizan para uso intermitente, que son esos tapones que son de silicona. Esos tapones son cuando yo estoy en un ambiente donde hay ruido, pero me los coloco. Cuando ya estoy fuera del ambiente donde estoy ruido, pues me lo debo quitar porque, como les digo, eso es silicona, es un foco de infección. Eh, pues ya como que se ha venido quitando, no sé si algunos conocieron unos tapones que le hacían a uno, le cogían la medida a uno de la oreja y le hacían unos tapones como de silicona, o sea, cazaban para uno, eran efectivos para uno, pero uno iba a las empresas, uno estaba en las empresas y por lo general eran rosados y había unos que eran color negro. Uy, te cambiaron los tapones. No, es que no los lavan. Entonces, como cogían los tapones con los guantes sucios, con las manos sucias, eso se iba acumulando sucio, eso es un foco de infección, ¿sí? Es un foco de infección. Entonces, esos tapones son de silicona, gracias. Esos tapones, José Salamán, bueno, José, gracias, José, de silicona. Esos tapones cuando cada vez que nos los dan, creo que ya las empresas no los han dado porque no eran tan efectivos y tenían un foco de infección, había que lavarlos todos los días o hay que lavarlos todos los días, eso es necesario, ¿sí? Ya tenemos lo que son orejeras, que son ya para ruidos más altos, para ruidos con niveles de ruido de frecuencia especialmente baja, ruidos bastante altos. Eh, Se miden como TRR 23 dB, de decibeles. Y los que son ya para ambientes donde hay ruidos superiores a 85 decibeles, ahorita vamos a ver una gráfica, eso de decibeles, pues son ya ruidos bastante constantes, ¿no? Uno ve normalmente en los aeropuertos, las personas que hacen ese parqueo de aviones y todo, pues ellos utilizan este tipo de ruido porque son decibeles a más de 90 decibeles, ¿sí? Esta es una tabla donde me dice, pues, los decibeles, el ruido se mide por decibeles. Normalmente, lo normal es hasta 60 decibeles, que es una
conversación, una lavadora, eso da 60 decibeles, no es molesto, ¿sí? En el sentido de que no va a hacer daño para el oído, pues sí, a algunas personas no les gusta el ruido y es válido. Ya mayor de 90 decibeles ya hay un tema, pues ya comienza a haber una sensación molesta, sensación insoportable, más de 110 decibeles, ya más de 120 decibeles, pues ya puede haber dolor o daño auditivo, ya es sensación de dolor. Ya puede haber, ya hay una afectación en los huesos, que es el martillo, el otro no me acuerdo, en el hueso del oído, ¿sí? Esta tabla la saqué del Ministerio de Protección Social de acá de Colombia. Eh, Básicamente es una recomendación de las horas de exposición al ruido según el nivel o según los decibeles que estemos ahí en ese momento expuestos. Entonces nos dicen que, por ejemplo, cuando ya son más de 105 decibeles, uno debe durar el mínimo, ¿sí? O sea, 115 decibeles dice que debe estar expuesto hasta 15 minutos. 90 decibeles, un taller mecánico, pues nos dice que debemos estar expuestos de 7 a 8 horas. Esa es una recomendación que nos da. Entonces uno puede asociar esto que las horas, pues eso es que uno de pronto puede trabajar 8 horas, o por lo mismo, por eso es que las personas que trabajan en aeropuertos, tengo un conocido que trabaja en el aeropuerto y me dice que, bueno, por tema de costo, que no puede demorar mucho el avión ahí, pero lo normal es que dure menos de 15 minutos el avión prendido cuando va a aterrizar, cuando parqueó, cuando va a despegar. ¿Por qué? Porque hay un tema involucrado ahí con el Ministerio de Protección Social para proteger a las personas que trabajan alrededor de ahí. ¿Sí? El riesgo de incendio, pues aquí estamos sometidos a incendio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar dónde vamos a soldar, si estamos soldando a un tanque de combustible, un tanque que tuvo combustible y quedó vapor, si hay gasolina peor, si estamos sometidos a algo que nos pueda generar un conato de incendio o el inicio del incendio, materiales inflamables, cartón, madera, todo eso hay que analizarlo. Si estamos puliendo, hay unas mediciones que es que la chispa de una pulidora, cuando estoy haciendo una pulidora, una chispa puede recorrer hasta 14 metros con la misma energía. O sea, salió caliente, recorrió 14 metros y cayó en una zona donde hay material consumible, madera, y se prendió el incendio. El incendio, cuando se va a prender el fuego, eso es supremamente rápido, ¿no? Eso queda muy rápido. Entonces, siempre hay que mirar a nuestro alrededor. También telas o materiales o equipos de protección personal, camisas, chaquetas de protección personal, que no son ignífugos, que son un material, por ejemplo, con algodón. Nosotros no debemos soldar con telas de algodón, con prendas de algodón, porque se prende muy rápido, ¿sí? Se prende muy rápido. Le cae una chispa a uno está soldando con electrodo, la longitud de arco la llevó muy alta y salió una chispa del tema de la soldadura y le cayó una en la camisa y uno sigue soldando y cuando uno da cuenta, pues ya tiene medio cuerpo prendido. Hay que evitar todo eso. Materiales que tengan pinturas, ¿sí? Solventes, todo ese tipo de materiales que podamos tener que se pueden ser inflamables, hay que mirarlo. ¿Cuál es la forma? Si yo pues, no puedo quitarlo, digamos que hay un tanque, eh, Manuel Regino nos dice, también hay que tener el tema de extintor. Claro, les iba a comentar, si yo tengo un tanque de combustible que necesariamente le sacaron el combustible, tiene algo de vapor, hicieron todo, le tiene algo de vapor, pero yo no puedo mover un tanque por lo grande o algo, tengo que hacerle la soldadura ahí, pues tener una persona ahí que esté de vigía con un extintor, una persona que esté capacitada para utilizar el extintor, ¿no? Para que si se genera un incendio, un conato de incendio, pues él pueda sofocarlo rápidamente. Eso es súper importante. Nosotros siempre que estamos en un taller o hacemos soldadura, hay que tratar en lo posible de tener el extintor adecuado, ¿sí? Adecuado. Normalmente en temas de soldadura se utiliza mucho líquido de los extintores de CO2, ¿no? Que nos da digamos que una franja amplia de materiales que podamos apagar o incendios que podamos apagar con ese tipo de líquido que trae o de polvo, ¿sí?
Entonces, es súper importante el tema de los extintores. Pues aquí no vamos a hablar del tema de extintores, también es un tema grande, hay que conocer muchas cosas, pero tratemos de minimizar al máximo, ¿sí? Revisar. Miren, la soldadura es un tema de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Para que a mí me quede bien una soldadura, pues yo tengo que estar concentrado, tengo que mirar lo que estoy haciendo, tengo que tener una respiración adecuada, todo el movimiento, todo implica, si es soldadura manual como el electrodo, pues mucho más. Pero también es un tema de concentración que tengo a mi alrededor. Si yo estoy soldando y veo que están ahí unos cartones, que yo los puedo mover, los muevo. No voy a hacer a soldar ahí que posiblemente ustedes están soldando, no ven el incendio, se ve porque no lo ven, no van a ver el incendio por el tema de la radiación, y cuando venga a ver prendí, se prende. Entonces hay que ser, digamos que analizar todo, un reconocimiento de todo. Entonces, como les decía, hay protección colectiva. Digamos que si una persona, eh, yo no puedo mover, no sé, hay unas canastas que tienen algún tipo de material inflamable y no las puedo mover, pues tener una persona de vigía ahí para que esté atento a si sucede algún incendio. Protección a terceros. eh, bueno, aquí nos cuenta Miguel Gómez que un señor estaba soldando con carburo, se le estalló el tanque y lo mató. Claro. eh, Cuando soldan con carburo, básicamente lo que están haciendo es sacando acetileno. Cogen el carburo, pues haciendo un paréntesis, ¿no? Cogen el carburo porque me parece bastante interesante, que lo utilizan mucho, ya no mucho, pero sí hay gente que todavía lo utiliza. Hay un tanque diseñado que le echan carburo o cal, en algunas zonas se comienza como cal, y comienzan a dejar caer el cal. Cuando cae en el agua, lo llenan de agua, cuando cae en el agua comienza a generar un vapor. Ese vapor es acetileno. Pero ¿qué pasa? Esos tanques, hay mucha gente que no los lava, no los manda a hacer limpieza y va acumulando carburo, va acumulando gas, va acumulando y entonces le echan más carburo y más carburo y más carburo. Llega el momento en que es tanta la presión que eso es una bala, ¿no? Eso estalla y como el acetileno es inflamable, es un gas carburante, es inflamable, pues si hay un tema de fuego por ahí, me imagino que estaba soldando soldadura autógeno, soldadura oxigás, pues estalla durísimo y la consecuencia ahí está el señor que se mató. Entonces, todo eso no hay que confiarse. Como la persona que utiliza pulidora, es que yo tengo 30 años utilizando pulidora, no se confíe. No siempre no se debe confiar, uno siempre debe estar atento a todo. No, es que yo la máquina no la reviso porque no, haga una revisión, no diaria, semanal, de cómo está la máquina, cómo están los cables. Todo eso hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque aquí corre la vida de uno, ¿sí? Como dicen por ahí, de la casa salgo, pero en la casa me esperan, ¿sí? Protección a tercero, protección del entorno, lo que hemos hablado, mantenimiento de limpiezas, de la limpieza, lo que hablamos, por ejemplo, el, 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 el caso que nos puso ahora el señor Miguel Gómez, donde nos dice, eso fue un tema de limpieza, el carburo se comenzó a acumular, acumular y llegó que se estalló, que no tuvo pues la opción y miren ahí qué consecuencia muerte. Eh, el uso de protección personal es importante, protección de las manos, guantes de seguridad que nos protejan las manos. Ojo, los guantes para soldadura no son para manipular materiales calientes. Esos guantes que le llamamos guantes de soldadura de carnaza, no es para coger material caliente, no es para coger piezas, no es para coger herramientas. Son guantes para soldadura que nos protegen de un tema térmico, un tema de radiación, un tema de calor. ¿Sí? Si yo cojo ese guante y cojo una pieza caliente, el guante se me daña. Llega el momento que ya no puedo meter los dedos. No es recomendable. El guante se desgasta, es de uso rudo, eso se va a desgastar. Llega el momento en que se me desgasta y hasta yo he visto guantes que donde prácticamente los dedos salen. No estoy haciendo nada, debo cambiar los guantes. Sí, eso hay que hacerlo. Protección de los pies, calzado con puntas reforzadas. Ahora ya pues hay puntas modernas que son de material compuesto.
Normalmente el calzado es de bota alta o caña alta, sin cordón. ¿Por qué sin cordón? Porque en soldadura estamos trabajando con alta temperatura, con chispa, nos puede caer, nos cae en el cordón, pasa el cordón, la media y nos quemó y nos dañó el cordón. Plantilla reforzada para evitar pinchazos, para evitar cortes. Hay materiales metálicos puntiagudos. Bueno, tobillera, en algunos casos las personas que sueldan tubería utilizan mucha tobillera. Bueno, estos botas de goma realmente no sé por qué ahí dice botas de goma, son botas de caña alta. Calzado aislantes, en algunos casos, ahí estamos trabajando en un taller donde hay varias máquinas de soldadura, pisamos cables, todo, que sean aislante eléctrico. Suelas antideslizantes, súper importante, vamos a estar caminando y nos vamos a caer por algún tema que aceite o algo que no debe ocurrir, pero si dado el caso que si hay, pues lo debemos utilizar. Entonces esto, pues tenemos los guantes de carnaza, guantes de cuero, la chaqueta, pues el gorro o la monja, también le llaman, la gafa. Vamos a hablar de la protección respiratoria ahora, el tema de la careta, los guantes, pues digamos que este es pero hay personas que, por ejemplo, utilizan la chaqueta adecuada, pues no hay que ponerse el peto, hay personas que utilizan el calzado adecuado con punta, con caña alta, no hay que ponerse las polainas. Entonces, pero debemos de tener, aquí no hablamos de lo mínimo, debemos tener lo que sea necesario para protegernos. Recomendaciones: evite el uso de prendas sintéticas, de algodón, eh, materiales que sean retardantes a la llama. Eso uno va a un sitio de colegio, necesito que me venda una camisa para soldadura que sea ignífuga, que sea retardante de llama, pues esa la hay. Ropa limpia, libre de grasa, libre de aceite. La grasa, por ejemplo, hay personas que, bueno, es malo, no es adecuado, no es una buena práctica que coja uno un cilindro de oxígeno y se lo ponga en la cara para refrescarse. Eso es oxígeno puro, oxígeno que tiene casi un 99% de pureza. El oxígeno puro es inflamable y con la grasa me puede prender la cara. Eso no es aire, eso es oxígeno puro, oxígeno industrial, que es más puro o tiene más oxígeno, más pureza que hasta el mismo medicinal, ¿no? Utilice preferiblemente guante de cuero, manténgase seco mientras suelda, esto lo protegerá de riesgos eléctricos, ¿sí? Aquí vamos a ver un video de tema de protección Las quemaduras personal. son las lesiones más comunes que presentan los soldadores. Me refiero al tipo de quemaduras que queman su piel. La soldadura por arco es muy intensa y puede provocar quemaduras en la piel y en los ojos con unos pocos minutos de exposición. Su vestimenta debe brindar una buena protección en caso de presencia de chispas, salpicaduras y radiación de arco, a la vez que permita libertad de movimiento. Si uno abrocha un botón, el arco encontrará fácilmente un orificio por donde ingresar. Muchos tipos de vestimenta lo protegerán de la radiación ultravioleta. Cuando se trata de vestimenta, el cuero y la lana son lo mejor. ¿Por qué? Son duraderos e ignífugos. Evite los materiales sintéticos no solo porque son pegajosos. Hay una razón práctica. Cuando se exponen a calor extremo, los materiales sintéticos se derriten y pueden provocar quemaduras graves. Nada es más vergonzoso que el hecho de que su camisa estalle en llamas cuando sujeta cuentas en una viga de acero a 90 metros de altura. Use cuero o lana. Las botas de cuero son el calzado perfecto. Cobertura del tobillo de entre 15 y 20 centímetros. Considera protegerse los dedos y lleva a cabo trabajo pesado. La protección metatarsal sobre los cordones de los zapatos es una muy buena opción. ¿Qué significa metatarsal? Solo debes saber que son esas cosas que están sobre los cordones de los zapatos. Consejo de moda: no enrolle las mangas o los dobladillos de pantalones. Las chispas o el metal caliente pueden ingresar en los pliegues y si bien es una buena receta para una divertidísima comedia física, también es muy peligroso. Use sus botas así para impedir que las chispas y el metal volátil ingresen. Así no. Así tampoco. Así tampoco. Así. Los guantes son como pantalones de 5 piernas para sus manos. El cuero es el mejor material para protegerse de quemaduras, cortes y rasguños.
Y si está seco y en buenas condiciones, le brindará aislamiento ante descargas eléctricas. Trabaja con un metal puntiagudo, use guantes resistentes a los cortes. Sí, son de verdad. Finalmente, llegamos a la razón por la que se convierte en un soldador. El casco. No solamente se ven geniales, sino que son fundamentales para proteger sus ojos de la exposición a radiación y a su rostro y cuello de las quemaduras. Existe la radiación infrarroja, que por lo general se siente como calor, y la radiación ultravioleta, que no se siente y por lo tanto es la más peligrosa. La radiación infrarroja puede provocar daños en la retina y cataratas. La radiación ultravioleta puede causar flash de soldadura. El flash de soldadura causa malestar, hinchazón, excreción de líquido de los ojos e incluso ceguera temporal. Sé que es difícil de ver, David, pero es importante que lo haga para que esté preparado para protegerse, porque la peor parte es que es posible que ni siquiera sepa que sufre de flash de soldadura hasta varias horas después de la exposición. Los cascos de soldadura poseen una diversidad de lentes sombreados que protegen sus ojos de la radiación infrarroja y ultravioleta, así como la luz visible del arco que puede lastimar sus ojos de la misma manera en que lo hace mirar el sol fijamente. Actualmente, muchos cascos tienen lentes con oscurecimiento automático. Lea las instrucciones atentamente para descubrir cómo utilizarlos de manera adecuada. Bueno, dejémoslo hasta ahí que ya. Entonces, hemos puesto el tema de la Las protección. quemaduras son las lesiones más comunes que... Hay que eh, tener mucho cuidado con el tema de los zapatos, las botas, todo, ¿sí? El material ignífugo, que se utiliza una camisa que sea de algodón, pues, o sintética, peor, que ese se le pega el cuerpo a uno cuando se está quemando. Otro tema también, ya por último, es el tema de los humos metálicos, los humos que produce la soldadura. ¿Por qué se llaman humos metálicos? Porque viene del metal. Digamos que cuando nosotros estamos soldando, yo les hablaba al principio que tenemos fusión, o sea, tenemos ese metal que se vuelve líquido. Cuando ese metal se vuelve líquido, pasa un proceso de ebullición y comienza a emanar partículas de metal. Cuando nosotros hablamos de metales, los metales realmente no están en forma pura, son aleaciones, o sea, como el acero. El acero tiene una aleación de hierro más carbono, más otros elementos, molibdeno, manganeso, cromo, níquel, vanadio, una cantidad de elementos, tungsteno, cantidad de elementos, que esos elementos cuando comenzamos a soldar comienzan a salir en forma de partículas, humo metálico. Todas esas partículas nos las vamos aspirando y pueden ser malísimas, ¿sí? Entonces, ¿dónde salen? El tipo de proceso de soldadura depende mucho del tipo de la acción que se usa o el metal que se usa, el tipo de material a soldar y la posición de soldadura. Si yo estoy soldando en una posición plana, pues voy a recibir casi todo el humo. Ahora, el humo de la soldadura es mala, toda, tanto el proceso de electrodo como el proceso MIG, como el proceso de alambre tubular, como el proceso del proceso de alambre tubular, ya sea con gas o sin gas, el proceso TIC. Entonces todo genera humo. Lo que pasa es que hay unos humos que son más visibles que otros, pero todo genera humos metálicos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablábamos que esos humos metálicos provienen de la composición química del material base, de la composición del material de aporte o de los electrodos si estamos utilizando, del tipo de proceso, el tipo de corriente, la cantidad de arco, si el metal tiene algún tipo de recubrimiento, pintura, recubrimiento, como los galvanizados, que trae zinc, es malísimo. El zinc da, cuando estamos soldando galvanizados, si a alguno le ha pasado, eso da la fiebre del soldador. La ventilación es supremamente importante. Si no tenemos una ventilación, pues tenemos que tener algún tipo de dispositivo donde nos pueda, digamos que, absorber ese humo. La exposición o el tiempo y la protección. Entonces, todos esos humos cuando se inhalan, pues pueden producir dolores de cabeza, náuseas, fiebre, por vapores metálicos, otras afectaciones más graves como cáncer, daño cerebral, eh, envenenamiento del sistema nervioso central. Lo que sueldan aceros inoxidables, el acero inoxidable tiene mucho contenido de cromo, más del 11% de cromo, tiene níquel, el acero inoxidable, el cromo, perdón, da cáncer, el cromo hexavalente da cáncer. eh, entonces, hay muchos elementos que nos pueden dañar. Esto es una foto de nuestras instalaciones donde tenemos unos extractores de humo. Todo esto que ven acá
que parece como si estuvieran pegados ahí, limadura de hierro, todo eso es partículas de humo metálico, eso no se puede quitar, eso realmente no se puede quitar. Entonces, eso está pegado ahí, eso es la forma de quitarlo, es romper el plástico, no lo podemos hacer, esto es por dentro. Entonces, eso también lo podemos aspirar, eso nos da una enfermedad que se llama silderrosis, que esas partículas de metal se pegan en el pulmón y nos pueden ocasionar cáncer del pulmón, edema pulmonar. Aquí hay algunos materiales, el tema de la exposición, flúor, todos los electrodos, algunos electrodos traen flúor, bueno, ya el plomo no se utiliza mucho, pero sí traen magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, estaño, titanio, vanadio, zinc, dióxido de carbono, los que sueldan con MIC que utilizan dióxido de carbono, asfixia, tensión metabólica, el monóxido de carbono que se produce cada vez que estamos soldando, deficiencia de oxígeno en la sangre, monóxido de nitrógeno cuando estamos soldando TIC o ozono, exceso de fluido en los pulmones, el ozono nos protege, pero el ozono es malísimo para nosotros, es un veneno. ¿Y cómo se produce ozono? Cuando estamos soldando, esa radiación rompe las moléculas de oxígeno que están en el aire y pueden ocasionar ozono. Entonces siempre hay que tener un tema de ventilación, siempre hay que estar, si estamos en un sitio cerrado, si estamos en un sitio confinado, pues utilizar sistemas de extracción de humo, ¿sí? Para que pueda sacar ese humo y pues evitar al máximo. Entonces, como les decía al principio, nosotros podemos protegernos con la careta, tenemos los guantes, tenemos todo, pero no tenemos el tema de respiración, protección respiratoria. Aquí hay algunos elementos que son que nosotros manejamos, donde tenemos una mesa donde hacemos soldadura y la extracción se hace de la parte de abajo, comienza a absorber. Aquí tenemos ya pues elementos más localizados, donde tenemos un tema de localización de extracción de humos. También hay unos portátiles donde lo podemos mover o digamos que colocar donde estamos haciendo soldaduras. Ese es un tema portátil. Y bueno, eh, ¿cómo seleccionamos el filtro adecuado para el tema de humo? Los filtros básicamente tienen una normatividad, el ANIOS, que es básicamente salud ocupacional, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional en Estados Unidos. Ellos los miden según la eficiencia de no dejar permitir partículas o la EPA. Uno los encuentra como la N, la R y la P. La N quiere decir no resistente a la grasa, la R resistente a la grasa y la P a prueba de gas. Entonces, ¿cuál es el más común o el que no? El que se escuchó mucho hace unos años con la pandemia, que era el N95, quiere decir que tiene un 95% de eficiencia de filtrado y no es resistente a la grasa. ¿Por qué no es resistente a la grasa? Porque lo utilizan los médicos, es un lugar donde hay mucha limpieza y todo, pero nosotros, los que trabajamos en temas de soldadura, debemos utilizar el P100. El P que es a prueba de grasa. ¿Por qué a prueba de grasa? Porque nosotros tenemos grasas en las manos. O sea, nuestro cuerpo libera grasa. Entonces, nosotros nos quitamos el filtro y con las manos sucias, con las manos llenas de grasa y vamos quitándonos el filtro y lo que hacemos es que se va dañando el filtro. El 100 es la capacidad que tiene para la eficiencia para filtrar, que tiene un 99.97% de filtrado, es bastante efectivo, o también se conoce como filtro para humo metálico, pero siempre hay que utilizarlo, siempre. No es que yo nada más sueldo muy poquito, utilícelo. El tema del humo metálico o de las enfermedades asociadas al humo metálico no sale ahora. No es que quiera decir que yo soldé hoy y ya mañana me va a dar algo. No, eso es a largo plazo. Entonces siempre le digo a la gente, eso sale cuando ya uno está pensionado, cuando uno dice, ya no me voy a dedicar más a la soldadura. Ahí es cuando comienza a tener afectaciones, Parkinson, muchas cosas, que ahora con estudios se van dando más, digamos que a ya estudios donde ya hay enfermedades que la están asociando mucho al tema de la soldadura. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces estos son, pues, es un tema bastante extenso que podríamos indagar más, pero
por el tiempo no nos da, ¿no? Entonces, pues los invito a que estén pendientes de las capacitaciones. Son muy buenas capacitaciones que nos da Concenter, Sodimac, para que estén pendientes ahí y muchas gracias por escucharnos en esta hora. Listo. Vale, muchísimas gracias. Entonces, socios, recuerden que todos los lunes, miércoles, jueves tenemos capacitación. Ustedes pueden ingresar por este mismo enlace. Si no les llega el mensaje de texto o alguna invitación, ustedes ya saben que pueden ingresar. Es totalmente gratis, entonces para que aprovechen. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que descansen. Tengan una feliz noche. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, chao.